Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Martes 7 de marzo, señoras y señores, bienvenidos a su programa y su clínica de emociones, Acércate a Rocío. Oigan, les anticipo un programa que, pues si usted está pensando en emprender ese sueño americano, yo creo que se le van a quitar las ganas, público. Y si tiene familia en Estados Unidos, pues va a acelerar el proceso de que regresen. Le cuento por qué. Son riesgos a los que cualquier persona se puede enfrentar. Cheque la historia de Pedro. En nuestra clínica de emociones. Tú ya metiste a Juan a vivir en la casa que construyó tu marido. Tú sigues casada con Pedro. O sea, yo me sentía sola. Mujer, si has dejado la cabeza en la cama por algún momento, vuélvetela a poner. ¿Por qué Juan vive ahora en la casa que construyó tu marido? Moralmente, ¿no te da vergüenza, no te da pena lo que está pasando? En este foro no cabe, mamacita. El tema de esta tarde es por buscar el sueño americano. Otro ocupa mi lugar. Y literal, Pedro, sí, regresó de sorpresa atendiendo la llamada de su hermana y, pues obviamente, ¿quién fue el sorprendido, público? Él, obviamente. Vamos a ver por qué. Y la sorpresa no fue precisamente las mejores que podemos recibir. Vámonos, señor Tobar. Adelante. No es justo que ahora me quieran quitar mi casa. Yo no estuve de acuerdo que mi esposo se fuera a Estados Unidos, ahora que se atenga a las consecuencias. Mi cuñada se pasa de lista, porque mientras mi hermano le manda dinero de Estados Unidos, ella se lo gasta con su amante. No es mi culpa que ese señor se haya ido al norte y haya abandonado a su mujer. Su mujer encontró en mí lo que no tenía con él. Mi papá se fue a Estados Unidos y mis hermanos y yo pensamos que ya no regresaría. Lo justo era que mi mamá rehiciera su vida. Bienvenido, Pedro. ¿Cómo estás? Muy mal, Rocío. Buenas tardes. Mira, lo que pasa es que por seguir el sueño americano, otro ocupa mi lugar. Estoy muy triste. Regresaste a tu casa y te encontraste con la sorpresa de que había tremenda comida y estaba alguien más ahí. Pero antes de que cacharas toda esta escena de la comida, tus hijos incluidos, compartiendo ya tiempo con la nueva pareja de tu esposa todavía, de Marina, ¿cómo es que llegaste? Recibe la llamada de tu hermana, ¿cierto? Exactamente. ¿Y ni lo dudaste, te regresaste? Lo que pasa es que le mandé una mensualidad de gasto. Le mandé, le dije, hermana, yo presento esto, por favor. En vez de que le llegue a sus manos directamente de mi esposa Marina, entrégale tú el dinero. Ok. Pero ve a ver, por favor, avísame. Para que echar el ojito. Exactamente. Ajá. Entonces mi hermana fue unos días antes de que yo le iba a mandar, le da el dinero, sorpresa. Había una persona dentro de la casa comiendo con ellos, con mis hijos también. ¿Preguntó algo tu hermana o no? No, nada más vio y me avisó. Entonces yo ya me iba a venir. Pero te dijo literal, ¿hay otro hombre Sí, ahí? hay otro hombre. Algo está raro. No, eso de raro, yo lo empecé a notar desde que empezamos a hablar por teléfono. ¿Cuánto tiempo atrás? Porque ellos tienen 1 año de relación, ya lo sabes. Sí. Ok. ¿Cuánto tiempo empezaste a escuchar rara a Marina? Como 1 año y medio atrás, con las llamadas que yo le hacía. Ajá. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Mira, yo vine a gusto y a la vez muy dolido porque no disputaba a mi familia, a mi esposa y todo. Entonces, yo le dije, ¿sabes qué? Así, ella me evadía, me decía, no, espérate, no, estás bien, no te preocupes, mira eso. Pero... Como cortante. Exactamente. Así ¿Tus hijos? ¿Tenías comunicación con tus hijos? Sí. ¿Qué sí, te decían tus pero hijos? ellos, ¿qué crees, Rocío? Ellos nunca me dijeron nada. Nunca. ¿Ninguno de tus 6 hijos? Nunca me dijeron, papá, agua viene, agua va, papá. O sea, ¿sabes qué? Regrésate. No. Al final de cuentas, pues mejor yo me siento muy triste porque digo, ¿y ahora qué? Nadie me hizo un paro, nadie me hizo, me dio agua. Nadie te procuró. No, nada. Como que, o sea, te sientes como que de alguna forma no solamente traicionado, sino que no valoraron todo lo que tú hiciste en el lugar donde estabas. ¿En qué parte de Estados Unidos estabas? Estuve en Phoenix, Arizona. Ok. Ahí estuve. Con calores tremendos. Demasiado, entonces... y fríos espectaculares. A mí cuando me también. decían, ¿sabes qué? ¿Quién quiere trabajar sábado? Porque estábamos haciendo una casita. Esa fue una ilusión muy grande para ellos. No, de hecho la hiciste. Claro, se acabó de hacer Pero la casa. no la estás disfrutando tú. No, ahora ese es
mi problema de que digo, ¿ahora qué hago? ¿Por qué me hacen esto? Sentimentalmente estoy muy mal, la verdad. Ay, Pedro, Sí. yo pues lamento mucho lo que estás viviendo, pero por supuesto todo lo que va a suceder después, porque mira, en este programa precisamente hemos tratado mucho ese tema de construir sobre un predio que no es nuestro, Ese fue mi error. sobre un terreno Totalmente, que no es ese tuyo. fue mi error. Totalmente, como estamos casados, pues nunca... 31 años de casados. 31 años de casados. Estamos casados y lo que pasa, nunca me imaginé que ella fuera a hacer esto. El amor no se puede acabar tan fácilmente. En 5 años, Cuando en es 6 amor. años, perdón, Cuando es amor, cuando es amor, entonces... cuando no es amor y se transforma en conveniencia o de pronto entran otro tipo de intereses, pues... Es ahí donde es mi tristeza. Dijo, no sé qué va a hacer. Ahora, bueno, ya ¿Tú la... tenías otra familia ahorita ya? más, para nada. La neta. No, la verdad no. Porque según tus hijos empezaron con el rollo de, pues igual y mi papá ya no quiere regresar, porque se supone que te ibas por 3 años y que te quedaste 7. Sí. Y ellos empezaron, ojo, con esas historias que de pronto no ayudan en nada, hacerse historias de que seguramente no regresa porque ya tiene otra familia allá. Y no era así. Para nada. ¿Dónde vivías? En lo que es Mero Phoenix, Arizona. ¿Pero en dónde? ¿Con quién? ¿En una casa? No, vivía yo con un primo que me echó la mano para que yo pasara. Ok. Sí, él me prestó el dinero y todo. Yo vivía con ellos. Incluso cuando ellos me decían, ¿sabes qué, primo? Vamos a dar una vuelta, vamos a este baile, vamos al agua. No querías No, ir. yo no. ¿Sabes por qué, Rocío? Yo... Para ahorrar. Se me llenaban mis lágrimas mis ojos de lágrimas, perdón. Mis ojos de lágrimas y yo decía, no, ¿cómo voy a festejar yo? Y mis hijos, no, mi familia. O sea, la verdad estaba... Todo el dinero que yo tenía que juntar, todo el dinero, aquí Lo estaba. mandabas. La casa está hecha, mi meta está hecha. Y si no me vine en 2 años o 3 años, fue porque, pues, no, todavía faltaba algo. Y no me hubiera venido 2 años más si es que mi hija Naomi me hubiera dicho, papá, ¿qué crees que estoy en la universidad? Felicidades, mija. Pues me quedo otro. O sea, hasta para la universidad aportaste. Sí, de mis hijos los grandes, sí. Y ni así te dijeron nada. No me dijeron nada, por eso los siento así Qué como fuerte. extraños. Sí, es una traición. Y la verdad, es una traición. Se siente como traición. Y ahorita no me quieren. Ahora yo llego y está todo y le encuentro con esta persona y digo, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? ¿Otra vez con mi mamá? Sí, yo hice mi casa, pero no la hice en mi terreno. Ese fue mi... Oye, Pedro, ¿hace cuánto llegas tú a México de nuevo? ¿Hace 4 meses? No, hace 9 meses. 9 meses. Hace 9 meses. Y regresas obviamente a tu casa. Y regreso a mi casa. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Porque digo, yo sé que ella te despreció, te sacaba la vuelta y demás. Estuve 5 meses. Estuve 5 meses con ella. O sea, viviendo... Viviendo allí. Entonces, Ay, pues yo sí, la viviendo. cotejaba y me decía, espérate, no. Le digo, por favor. Te rechazaba. Soy yo. Le digo, sí me rechazaba. Le digo, soy yo, ya llegué, mira. Entonces yo dije, bueno, le voy a dar tiempo, ¿no? Pues... Y le diste 5 meses que de se tiempo. reanime. Entonces, sí, yo me salí. Cada 8 días yo iba y les daba el gasto. ¿Cómo? ¿Te saliste de la casa? Sí, yo me fui con ¿A mi vivir mamá. a otro lado para que se mejoraran las cosas? Sí, todavía hice eso. Dije, a lo mejor es por falta de tiempo. Ella quiere un tiempo, ella quiere un espacio. Qué sé yo, tantos años solos, sin vernos y sin nada. Digo, bueno, está bien, mejor la dejé. Pero cada 8 días iba yo a la casa los domingos. ¿Quién te aconsejó eso, de salirte para ver si así reaccionaba? Yo solo lo hice. Yo Solito. solito. Y cada ¿Crees que 8 tomaste una buena decisión? Sí, porque mira, yo la quería, te digo, cotejar. Y me decía, no, siempre espérate, Ok. un rechazo, siempre, oye, espérate, no, soy yo le decía, soy yo. Me salí y entonces, cada domingo iba. Pero un día se me descompuso el carro, el mecánico, y no fui. Pero fui un miércoles. Es ahí donde me doy cuenta. ¿Por qué cuando yo llegué no me dijo la verdad? Mira, Pedro, estoy saliendo con otra persona. ¿Qué viste cuando llegaste? Para empezar, cada domingo que tú ibas, ¿cómo te recibían? Lo mismo, hola, ¿cómo estás? Pásale, Como ¿quieres un vaso indiferente. de agua? Sí, ¿Todos? así. ¿Los Sí, hijos sí, también? ellos se portaban serios. Incluso hay veces que hasta se salían, Ay. así como que llegó el papá y, o sea, haz de cuenta un enemigo. O sea, yo como no sé un cómo lo toman. desconocido. Exactamente, No sí. como alguien de la familia. No, como muchos que abrazan a sus papás. No, a mí no. Yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué actúan así de esa forma? Están actuando negativamente. Eso, el amor no se acaba tan así, tan Que drásticamente. otra vez, cuando es amor, porque cuando no es amor y ya es como costumbre y demás. Pedro, regresas entonces un miércoles. Sí. ¿Qué te encontraste el miércoles? Entonces, abro la puerta y y están comiendo. Tus hijos. Mis hijos con el amante, mi esposa Marina, y se queda
y se quedan así. Lo que hice, pues nos empezamos a pelear, Ajá. ¿sí? Es que todavía esa persona se levanta y me dice, aquí no pasa nada, aquí sí pasa algo, y pues nos empezamos a pelear, la verdad. Pues eres el esposo ¿Eh? de Marina, de Pues yo le entrada. digo, ¿y tú qué haces con esta persona? Ya fue que hasta entonces me dijo, ¿sabes qué? Ya ¿Quién tengo- te dijo? ¿Marina? ¿Él? Marina. ¿Tus hijos? No, Marina. ¿Tus hijos cómo reaccionaron? Sí, ¿Te no, pues, defendieron? se quedaron pasmados, se quedaron trabados, se quedaron quietos, se quedaron así. Y fue que nos peleamos, que nos separaron. Ajá. Ella nos separó entre ellos y me corrieron. No, ¿sabes qué? Tú no tienes nada que hacer Te aquí. corrieron y tú te saliste. Me corrieron. Y digo, no, es que no puedes, esta es mi casa. No es tu casa, es patrimonio de tus hijos. Pues es que... Le digo, pero yo la hice con todo cariño. O sea, ¿por qué me y hacen con eso? mucho esfuerzo, además. No, si vieras, es muy fuerte, es muy feo estar allá solo, de verdad. La pregunta aquí es, público, ¿valió la pena? Pues vamos a preguntarle a Marina, ¿no? De una vez, si valió la pena pues este cambio que hizo, pero además esta traición que cometió contra Pedro. Adelante, por favor. Yo no estuve de acuerdo que mi esposo se fuera a Estados Unidos, ahora que se atenga a las consecuencias. Ahora tengo una nueva pareja donde encontré el placer y el amor que mi esposo ya no me dio por haberse ido. Él tenía la obligación de darnos un patrimonio y ahora nos los está cobrando. Bienvenida, Marina. Hola, buenas tardes. Suena padre lo que dijiste. Él tenía la obligación de darnos un patrimonio. Y te pregunto, tú como la esposa, aún esposa que eres de Pedro, ¿cuál era y sigue siendo tu obligación? Porque no has promovido un divorcio, no te has separado de él, pero en cambio sí ya tienes una nueva pareja o compañero, porque ya no se le puede llamar amante, que es Juan, quien sí está divorciado desde hace 2 años, quien sí ha sabido hacer las cosas legalmente respecto a su parte. Sin embargo, ¿para qué meterse en tanto lío? ¿Y qué es la parte que tú no has hecho o cuál crees que sea tu responsabilidad? ¿Me lo cuentas después de la pausa? Claro que sí. Hay muchas preguntas, muchas se me agolpan en la cabeza y una de ellas es, ¿a qué tiene derecho Pedro, público? Por buscar el sueño americano, otro ocupa mi lugar. Literal, es como se siente Pedro. Y yo te preguntaba, Marina, ¿qué responsabilidad has tenido tú dentro de este matrimonio? Porque dices que era responsabilidad de Pedro, pues proveer para la casa, el patrimonio, pagar las escuelas de los niños, de los hijos. Él cumplió cabalmente. Sí, ¿Y tú Rocío. por qué no? Mira, Rocío, cuando él se fue, yo le decía que no se fuera, que podíamos nosotros hacer ese proyecto de construir la casa para nuestros hijos. Tú aquí. trabajas. No, él ¿Cómo no me dejaba aportabas trabajar. al hogar? ¿Cómo Es lo que ayudabas? Él no me dejaba trabajar. Y Yo tengo tú una te dejas y tú eres manipulable No, y decías, ok, no trabajo. Lo que pasa es que yo una ocasión me salía a vender pues cositas de la casa, cosas que ya no querían mis hijos, y él se molestó. Me dijo que no tenía por qué salirme a vender. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo mis hijos eran unos niños adolescentes. Los más pequeños eran Naomi y Max. O Sí. sea, tú acataste perfectamente el tema de no salgas a trabajar, ok, pero entonces, ¿en qué momento tú le pediste permiso para ser infiel? No, Rocío, sí. Eso sí lo supiste resolver sí. perfectamente bien. Sí me siento mal por eso, pero es Yo, que fíjate, él... yo me siento mal yo, Sí, pero yo no veo que te sientas mal. Pero es que yo le dije a él varias veces que él me hablaba por teléfono, yo le pedía a él que regresara. Sí, y él me dijo que nada más un par de años. Sí, pero... Yo te hice una pregunta y creo que no, como que o le quieres dar la vuelta o le estás evadiendo, y yo te la voy a volver a hacer. Él cumplió con todo y cada una de las cosas que prometió cabalmente, es más, hasta de más, porque el plazo de 4 años o 2 años o lo que hayan quedado, tú lo fuiste aplazando, tú le fuiste demandando más dinero, y obviamente él, si ya estaba allá, pues de una vez, ¿qué me cuesta aguantarme otro poco y seguir mandando dinero? La pregunta fue específica y bien directa. ¿Cuál es la Rocío. parte que tú no hiciste? ¿Respetar el matrimonio? Ahora, ¿por qué dicen? ¿Por qué se quieren Pedro, crear un tantito. escudo? Rocío, ¿qué te puedo decir? O sea, La verdad. yo me sentía sola. Yo me sentía muy deprimida. Deprimida y sola con 6 sí. hijos. Sí, porque Y ya mucho mis hijos- que hacer en la casa. Dios mío, ¿en qué momento te Sí, sentías pero sola? En las mis noches. hijos, bueno, sí. Ajá. La verdad sí. Entonces, ¿Y en qué momento se acabó el amor, Marina? pues se acabó en el momento de que me di cuenta que ya había pasado mucho tiempo, que yo le rogué a él que regresara
y no lo, Pero no lo hizo. es que Te aquí, rogué varias veces. Es que aquí hay una cosa, no nada más ella sufrió. Si ella supiera cómo uno anda ya trabajando, mira, se anda escondiendo unas ¿Le mandabas de la fotos? migra. ¿Le mandabas fotos? No, le hablaba cada Ahí 8 es días. que háganlo, señores. Sí. Mire, No, háganlo. nunca me o sea, mandó fotos, nada. tómense videos de cuando están en las faenas, de cuando están en las jornadas de trabajo, rompiéndose el lomo, sudando la gota gorda, sin tener de verdad ni siquiera un vaso de agua cerca para poder hidratarse. Manden esas fotos cuando van regresando en el camión, trayecto a la casa, cómo es que duermen. En muchas ocasiones, de verdad, son, espacios muy pequeñitos. Manden, literal, su pack de jornada de trabajo a sus familias para que eso sea, yo creo, Irene, no sé, puede servir de freno, de decir, oye, espérame tantito. Si se me llega a ocurrir echarme una canita al aire, una aventura, lo que sea, a ver, tenemos un acuerdo. Mi esposo y yo, mi pareja y yo, mi concubino, quien sea, hasta tu novio puede ser, hicimos un acuerdo. Él está cumpliendo su parte. Yo no puedo fallarle. O si ya no aguanto y si ya no puedo, tengo que ser frontal y hablarle la verdad, ¿no? Hablaste de algo muy importante, el enfrentarnos a nuestras verdaderas emociones y a nuestros verdaderos sentimientos. Creo que de entrada aquí hubo una falla. Y fue la falta de comunicación y un acuerdo desde el principio. Porque cuando te fuiste, Pedro, aparentemente Marina no quería que te fueras. Entonces, desde allí, desde el momento en que ya una parte no está de acuerdo, allí estamos ya infringiendo, digamos, este primer punto que es, para que las cosas sucedan, ambos tenemos que tomar el acuerdo juntos y entonces, a partir de eso, creamos compromisos. ¿Cuál es mi compromiso? ¿Hasta cuánto me puedo yo esperar a que tú regreses? Ustedes tuvieron que haberse estado comunicando todo esto. Por otro lado, y bueno, evidentemente para ti debió haber sido horrible las condiciones en que se viven solos en Estados Unidos cuando eres ilegal, es terrible. Y tú, Marina, bueno, pues tú continuabas en la comodidad de tu casa, con tus hijos, tu cotidianeidad. Pero lo que también es un hecho es que las relaciones se construyen con la convivencia. Claro. Es muy complicado sostener el amor si no hay convivencia cotidiana y si no hay una comunicación plena, confianza y esta otra parte que alimente el amor, que puede darse a través de cartas, llamadas, visitas eventuales, pero yo sé que esto es muy difícil. Es complicado. Cuando no se tienen los papeles Sobre todo hay legalmente. un dicho inclusive que dice, santo que no es visto no es adorado, ¿no? Totalmente. Pero Dios mío, o sea, ese dicho también lo tenemos que como que adaptar a las Acomodar, circunstancias. Y evidentemente, como humana, creo que Marina, pudiste haberte enamorado de alguien más, pero lo que fue muy grave es no habérselo dicho a Pedro. Porque aquí entonces sí estás mintiendo y aquí sí estás engañando. Tenemos el derecho a desenamorarnos, rehacer nuestra vida, somos humanos y así funcionan las relaciones. O a no aguantar. A no una aguantar, espera. decir, basta, pero tendrías que haberle puesto tú ese punto final, Marina, diciendo, oye, yo estoy empezando a sentir algo por alguien más. O regresas o ya Yo no se lo vamos di a a ser entender pareja. a él. Y Yo se lo- aguas, yo se lo ojo, dije. estamos hablando desde el tema psicológico, personal, humano, ¿cierto? Involucrando corazón, sentimientos, etcétera. Pero además, injusto totalmente, hablando de leyes, mi querido David. O sea, yo creo que de quien menos debes desconfiar o puedes desconfiar o se te ocurre es de tu esposa, de tu pareja, porque al final del día te estás yendo y haciendo sacrificios para que tu familia esté bien, para que cuando tú regreses, cuando menos tengas un techo donde alojarte, Sí, ¿no? es que lo que Imagínate lo que pasó- que de pronto, tantito, Sí. Pedro, por favor, que después de estar mandando y mandando y mandando y mandando dinero, descubras que la persona que se lo estabas mandando para el proyecto de vida que estabas haciendo y que estabas construyendo, pues simplemente se fue por ahí con otra persona. Sí, y también la apreciación, en este caso, de Marina, en donde nada era para mí, todo era para tus hijos. Pero no es cierto, al final del día esta retribución o este pago, esta pensión, pues es para tener una mejor calidad de vida y eso se traduce en una obligación familiar. Entonces, estos derechos y estas obligaciones que se establecen cuando ustedes contraen matrimonio se ven desafortunadamente afectadas cuando alguien incumple, como cualquier contrato. Se afectan los derechos y se afectan las obligaciones también de la otra parte. Ahora, aquí viene lo interesante. Pues pareciera, a todas luces, que aquí la de toda la ganancia es Marina.
Pareciera, sin embargo, siempre existen recursos y medios legales para poder defender los derechos de cada quien. Ni tampoco es para privar de un derecho a Marina respecto del terreno o del inmueble como tal, pero desde luego tampoco para usted. ¿Por qué? Porque también podríamos decirle a la autoridad, ¿cómo es posible que haya acreditado o cómo podría acreditar Marina estos pagos y esta construcción si no tiene la solvencia económica, si no tuvo un ingreso fijo durante cuánto tiempo? Es verdad, porque nunca ha trabajado. Tan es así que yo tuve que viajar o tuve, incluso no solamente a Estados Unidos, a cualquier parte de provincia o incluso viviendo en otra entidad federativa. Tuve que llevar a cabo una renta, tuve que tener otros gastos y todo lo que yo percibía como ingreso lo depositaba, lo transmitía y al final llegaba a manos de mi esposa. Tan es así que lo acredito con transferencias bancarias, depósitos o cualquier otro medio. Pero también es interesante esta pregunta de decirle a Marina, es cierto que el terreno es de usted, pero ¿cómo construyó la casa? Afortunado o desafortunadamente podemos tener los documentos fehacientes para saber que ella tuvo esos ingresos para poder desarrollar esta construcción, pero la mayoría de las veces cuando no se puede acreditar queda muy claro de quién es el derecho y de quién es la obligación respecto de qué. O sea que hay mucha esperanza para Pedro. Por supuesto que podrías recuperar entonces, es un alivio, ¿eh? Es un alivio. Yo así venía como que medio derrotada, la verdad, con la capa caída, porque dije, Dios mío, ¿y ahora cómo vamos a ayudar a Pedro? O sea, es injusto, totalmente. Imagínate, 7 años pasando hambres, falta de sueño. Pero yo, Rocío, yo estuve 7 años sola. ¿Tú qué? Marina, a ver, 7 años, estuviste viviendo mientras, o sea, comiendo en un lugar seguro, en un techo seguro, sin trabajar y sin nada expensas de Pedro. A sus hijos. Yo estuve al pendiente de mis hijos para que ellos se fueran a la escuela. Ahora, Rocío. Tantito. Marina, ¿cómo es que le hace una madre para instruir a sus hijos y educar a sus hijos de manera que le falta el respeto a su papá? Perdón, esa parte no la entiendo. Lo que pasa es de que por el tiempo que él se fue, mis hijos también se empezaron a, pues, ya no recordarlo. ¿Sí? Yo pienso que no. O sea que tú no te encargaste de hacerlo. No, pero perdóname, señora. Aquí hay 2 cosas muy importantes. Primero, se crean un escudo. ¿Quién sabe de dónde lo toman? Que a lo mejor mi papá anda con alguien. Y la otra es que ahora ya no me conocen, pero eso sí, en su momento está el dinero bien recibido. ¿Por qué? Desde que empezó, era para la universidad de tus hijos. Desde que empezaste una relación con alguien me hubieras dicho, ¿sabes qué, Pedrito? Ya no me des nada. Ya no me da. Ahorita que llegué, ¿sabes qué? Desde el momento que tú te fuiste, desde el momento que yo conseguí una persona, aquí está el dinero. Ya no lo necesiten, aquí está. Pero desde ese tiempo. Pero si no trae nada y nada más están estirando las manos. Yo ya no tengo dinero. Ahora a ver. Está bien, lo dejamos así. Pero yo me quiero regresar entonces ya. Ahora, voy a la pausa. ¿Qué? Rocío, no nada más era llamar por teléfono y mandar el dinero. No. Sí. ¿Qué era? De que él estuviera con nosotros. ¿De veras? Pero sí. ¿Y cuál era tu labor, Pedro, yo siempre te hablaba. Yo también sufría ya. Pedro, yo también pasaba hambre. Pedro, nosotros nos íbamos a fiestas tantito. Tuve que tomar miados de vaca para poder sobrevivir una vez. Marina, ustedes no saben eso. Es cierto, eso es cierto. Y viven cosas peores. Y aquí la pregunta es, ¿valió la pena? Aquí está el código QR y ojalá que haya muchos connacionales que nos quieran compartir sus historias o latinos en general, porque este programa, bendito Dios, y gracias a ustedes se ve pues en muchas partes del mundo. Bueno, Marina, te preguntaba yo, ¿cuál es la parte que a ti te correspondía hacer como mujer y como madre de 6 hijos y no hiciste? ¿Me lo cuentas después del consejo? Sí. Yo de verdad deseo de todo corazón, Pedro, que la decisión drástica que se tome sea la que competa legalmente y que te haga justicia. Y que eso ayude, por supuesto, en mucho a medio sanar heridas que tienen que trabajar en ellas. Y también te ponemos en contacto con Irene para que lo hagas, Pedro. Sin embargo, pues aquí hay muchas preguntas que hacerte, Marina. Y yo, antes de irme a la pausa, te hice una de ellas. Mira, Rocío, te vuelvo a repetir, yo como mujer y madre de 6 hijos, yo estaba llevándolos a la escuela, trabajando con ellos, los tenía que llevar con un psicólogo, con terapias y todo, porque extrañaban a su papá. Cuando mi hijo se graduó, ¿con qué se pagaban las terapias? Con el dinero que él mandaba. También la escuela, ¿verdad? Sí, las escuelas también comían con lo mismo. Sí,
Ah, qué bueno. Sí, o sea, sí, la verdad En sí. eso estuviste muy bien, pero ¿por qué no les dijiste que papá los amaba? Yo se los ¿Por decía, qué no pero ellos dijiste ya querían, como que yo los querían quería que tú mucho? regresaras, Porque Pedro. no, es que a ti no Tú te nada importó. más, tú me dijiste Lo que único nada que le más te ibas importó fue el por un dinero, par. nada más. Un nada par más de fue el años, dinero. no por 7 años. Nunca vio el sacrificio, nunca, pero sí vio su casa terminada. Pues qué Sí, bueno, pero ¿no? también fue Y ahorita sacrificio que yo de tus llego, hijos cuando ya ¿tú crees que estuvieron trabajando. mi corazón no me duele de que mis hijos convivan con esa persona, mis hijos sean felices con ellos? Pedro, estuviste Eso en la me duele. boda de tu Pedro, hijo. Eso quiere decir que no ¿Estuviste les en la hablaba boda de Pedro, mí. sí, tus pero, hijos? o sea, sí estoy contigo de que no les hablaba mucho de ti y además como que no fomentaba mucho ese lazo. Vaya, el mayor de tus hijos tiene 30 años, tampoco es que era un chiquito cuando tú te fuiste y también él debió aproximarse a ti. Ahora, no es justificación, por supuesto. Sin embargo, pues digo, de lo perdido lo que aparezca, como decimos, David, por Dios, ¿cómo legalmente puede Pedro recuperar lo que envió? Digo, ya, los alimentos no los va a recuperar. Sus obligaciones como padre, pues obviamente no los va a recuperar. Él, yo creo que aquí queda la gran satisfacción para Pedro de que cumplió cabalmente con todas sus obligaciones y hasta más. Les dio escuela, universidad a sus hijos, todas las promesas por parte de él fueron cumplidas, incluyendo el respeto a su matrimonio. Ahora, ¿qué parte le va a corresponder ahora a Pedro? ¿Y cómo se la van a pagar? ¿Quién se la va a pagar? ¿Marina? ¿La nueva pareja? ¿Quién? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que ver es solicitar la disolución del vínculo matrimonial. Hemos hablado mucho del divorcio incausado, pero pocas veces hemos hablado precisamente cuando existen bienes. Y esto tiene que ver mucho con el régimen por el cual hayan sido casados, en el cual hayan decidido contraer matrimonio. Y por otro lado, también bienes hacer mancomunados. Bienes mancomunados. Ok. desde luego, y también hacer un inventario de los bienes con los que cuenta el matrimonio, ¿no? Toda vez que es una sociedad, toda vez que es un acuerdo entre las partes y toda vez que también se han comprado, se han adquirido durante el matrimonio, pues desde luego ambos tienen derecho a tal repartición de los Excluyendo el mismos. terreno que fue herencia para Marina, Desde luego. por parte de sus padres, porque Sí. eso no forma parte de la masa, ¿no? Desde luego, la herencia y las donaciones entre padres e hijos no surten efectos ni consecuencias jurídicas respecto del matrimonio. Ok. Sin embargo, aquí sí podemos hablar de justicia. ¿Por qué? Porque como su definición lo dice, doctrinalmente es darle a cada quien lo que le pertenece. Si bien es cierto, le perteneció en algún momento a usted el terreno, también es cierto que pueda considerarse como una aportación al matrimonio, así como el señor aportó como resultado de su trabajo los ingresos que percibió para poder tener una mejor calidad de vida, no solamente para su esposa, sino para sus hijos. Tan es así que no fue un hijo, ni fueron dos, sino 6 los que han tenido una calidad de vida bastante apreciable, y el haber tenido educación por lo menos media y superior lo acredita. No estamos hablando quizás ya tanto de documentos fehacientes, sino de hechos contundentes como lo son el tener carreras concluidas, el tener estudios universitarios y desde luego, como bien lo dijiste, el haber cumplido cabalmente con sus obligaciones. Cuando muchos de los casos en materia familiar, precisamente las personas que viajan a otro país por tener una mejor calidad de vida son de las que ya no sabemos y buscamos precisamente una pensión alimenticia, buscamos precisamente en dónde encontrarlos para poder informarles que tenemos ciertas necesidades. Entonces, claro que tiene derecho a solicitar por la vía familiar primero el divorcio y después en la vía civil que en algún momento dado, mediante sentencia definitiva, se le condene a Marina para poder pagar, y si no lo puede pagar, pues evidentemente podría entrar en remate judicial el inmueble para darle a cada quien lo que no solamente por mera justicia y mera legalidad, sino por el régimen por el cual han contraído matrimonio. A ver, por favor, un favor enorme, te lo voy a pedir yo personalmente. No trates de manipular, no te lo voy a permitir. Lo que estás diciendo es una injusticia. Sí, ¿Vas a dejar sin casa a tus hijos? No, te escuché perfecto, así, o sea, escucho cuando se cae un alfiler en el foro. Por Dios, claro que te voy a escuchar. No, y lo que ¿Qué acabas de decir? Y lo que me estaban diciendo, que como nosotros ya vivimos 10 años, a ti ya no te toca nada porque nosotros somos los que vivimos aquí. Tú no. Le digo, pero si yo... O sea, si es con eso pero siempre. es que también mira, mis hijos, Marina, mis hijos los mayores también aportaron a la casa. Marina, mis hijos yo ya- no sé ya crecieron. quién te aconsejó o quién te asesoró, pero sí te tengo que decir que el señor es un abogado, es un licenciado y que me comprometo cabalmente. Vamos a apoyar a Pedro y se tiene que hacer lo que legalmente corresponda. Sí, no lo que pero tú digas, por Dios. No, porque todavía tiene 2 hijos menores. Que Sí, sí, y claro, tú, a ver, tiene. espera, tantito, por favor. En ningún momento se está diciendo los niños menores van a la calle, pero en cambio tú ya metiste a la otra persona, a Juan, a vivir en la casa que construyó tu marido
Y además, tú sigues casada con Pedro. Por Dios santo, mujer, si has dejado la cabeza en la cama por algún momento, vuélvetela a poner. ¿Cuántos años tienes? 52. Tú elegiste al padre de tus hijos. No, y todo lo hice Y si no bien. fuera por él, pues yo no sé Todo qué lo hubiera hice bien. pasado. Yo volví porque dice que no iba a volver, que otra mujer. Eso es mentira. Yo volví, aquí estoy. No, y volviste obligado. Porque a Porque te ver, si hablaron no por fuera teléfono. por Rosario, Pues sí, Pedro porque- seguiría allá. Y porque- ya, digo esto, sí, ya es personal, la verdad sí tengo la intriga. Tengo esa preocupación y ese grillito que me está haciendo aquí en la cabeza. ¿Cuándo pensabas decirle de Juan a Pedro? ¿En Sí cuántos pensaba, años más? no, sí pensaba decirle. ¿Cómo cuándo más o pero menos? Ay, había- para la otra pandemia, en 100 años. Si me Vamos a hubieras hacer dicho, pasar, déjenme pasar a Rosario, hermana de Pedro, cuñada de Marina. Ya me imagino la cara de Rosario cuando llegó a la casa un domingo con el pretexto de entregar el dinero en la mano de Marina y vio a Juan acomodado, Marina sirviéndolo como si fuera el hombre de la casa. Había partido, la chela en la mano. Ay, no. A ver, adelante con Rosario. ¿Sí? Mi cuñada se pasa de lista, es una sinvergüenza. Ella se está gastando el dinero que mi hermano se gana con el sudor de su frente, mientras esta se lo gasta con su amante. Ahora entiendo por qué mis sobrinos le voltearon la cara a mi hermano, porque ella los puso en contra y no se vale. Bienvenida, Rosario. Oye, déjame decirte algo respecto a lo que acabas de comentar. Ahora entiendes por qué tus sobrinos le voltearon la espalda a su padre, porque crees que Marina los malaconsejó. Puede ser que tengas algo de razón. Querías una imagen paterna, ¿sí? Agarras tu celular. Pedro, domingo, 10 de la mañana, videollamada con los hijos. Hola, papá, ¿cómo estás? Mira, me la he pasado de la fregada, pero ahí voy, pronto regreso, besitos, los amo, los quiero. Se resuelve. Señora, no me vas a platicar a mí, ni me vas a contar lo que se hace. Lo llegamos. Yo claro lo que hice sí. con mis hijos y tienen una excelente relación con su papá. Y el amor por él es indescriptible. Y no tengo yo ya nada que ver con el papá. Sí lo llegamos pasa, a Rocío, hacer. no, Claro tú agarras que puros sí. pretextos, Marina. No es cierto. Yo te lo dije, No eres es una cierto, pretextuda. Rosario, no ¿Cómo es puedes cierto. vivir que mi hermano esté trabajando ahí en No. los Estados Unidos para darte dinero y para ¿cómo que le tú puedes metas al quitar amante? el valor de amor de tu padre a tus hijos? ¿Y qué? ¿Con el cumpleaños a Fíjate, poco tu con el amante? dinero del señor, Ajá, ¿no? festejando. Ahora, pregunto, Juan estuvo casado, está divorciado desde hace 2 años, perdón, 2 años divorciado, y tiene más de un año, poco más de un año contigo. Él tiene 4 hijos, yo lo sé. ¿Conoces a los 4 hijos? Sí, A los 4. sí. ¿Convives con ellos? Apenas muy poco. Ajá. ¿Por qué? Porque, o sea, pues es que apenas empezamos a salir a conocernos. O sea, a ver. Él tiene apenas conmigo viviendo 3 meses. Escúchate. Tú, como madre, sí permitiste que tus hijos convivan con Juan, pero Juan apenas te acaba de dar el honor de presentarte a sus hijos. ¿Por qué será, Marina? Porque sus hijos están, bueno, un tiempo con su mamá y un tiempo con él. Ni Ajá. lo conoces, ¿Y? Marina. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que te pregunté? Son sus hijos. ¿Por qué no conviven tanto contigo como conviven tus hijos con él? Lo que pasa también que no se puede dar cuenta, no se vaya a dar cuenta que si esa persona no le vaya el día de mañana a quitar todas sus cosas a ella, porque totalmente se enamoró Yo te voy a la decir una señora. cosa, de eso nos vamos a ¿Sí? asegurar. No conocemos de esa eso nos gente. vamos a asegurar. Si le va a quitar, pues que le quite su parte, pero no la tuya, Pedro. Voy a la pausa. Si yo no te hubiera descubierto, tú no le hubieras dicho nada. ¿Para qué, ¿Por qué ¿para qué estás te tan esperaste? segura? Soy feliz con Juan. No lo conoces, no sabes ni siquiera. Pero Rocío. yo lo quiero conocer. Tantito. Adelante con Juan. Claro que sí, No tú te conoces. No es mi culpa que ese señor se haya ido al norte y haya abandonado a su mujer, por eso ella se refugió en mí. Su mujer encontró en mí lo que no tenía con él. Hasta sus hijos están de acuerdo en nuestra relación. Ellos se olvidaron de su papá. Pues es el clásico hombre que se va a Estados Unidos, muchas veces ni regresan y dejan a la familia abandonada. ¿Qué clase de hombre es que ahora quiere quitarle el patrimonio que él fue a generar para sus hijos? Ahora les quiere quitar la casa, mejor ya que se haga a un lado y que nos deje ser felices a todos.
Oye, dice que qué clase de hombre es Pedro que abandonó a su familia. No, no la abandonó. Él se fue en busca del sueño americano para mandar dinero y bueno, le salió porque sí cumplió y lo mandó. Pero te pregunto tú, ¿qué clase de hombre eres tú para juzgar a Pedro? Pues yo... ¿Qué clase de hombre eres tú que te metes en una casa que no es tuya, que no has aportado nada para medio tabique de ahí y además a vivir con una mujer casada como lo es Marina? Yo desde un principio... No, ¿qué clase de hombre eres? Quiero saberlo. Yo soy un hombre que se ha dedicado a cuidar a sus hijos. No me digas. A estar ahí con ellos. Pero Entonces, les doy de comer a sus de hijos. algún- Los 3 meses que yo llevo ahí... Señor, son los eso 3 meses que le puedo es dar de comer a un sus hijos. intercambio, pero además, ojo, según ellos, yo creo que lo que quieren comprobarme y nos es que el señor, como dejó de aportar, pues ya entonces yo me voy a hacer cargo y él perdió derechos. No, al contrario, ¿no? Al contrario, o sea, yo no quiero saber quién en su sano juicio llega a su casa, se da cuenta, pues que le están viendo la cara, que hay otra persona ya ocupando el lugar que le corresponde al señor, por supuesto, que le faltan al respeto, que le construyó una casa a toda la familia y lo corren a él y le dan la bienvenida a otra persona. O sea, ¿quién en su sano juicio va a decir, no, yo voy a seguir pagando, usted no se preocupe? Mira, Rocío. Desafortunadamente hay muchas personas, precisamente en ausencia de estos derechos o de otras personas que realmente tienen un derecho, como lo es el derecho real respecto del dominio con la propiedad de un inmueble, buscan acreditar un derecho o un mejor derecho que ellos, pagando los servicios o las obligaciones inherentes al inmueble. ¿Para qué? Para buscar en algún momento una prescripción adquisitiva o usucapión. Es como muchas personas de buena fe se pueden apropiar de un inmueble o precisamente acreditar que han cumplido con los gastos y los derechos para poder ellos convertirse en propietarios. Sin embargo, aquí también hay una figura que valdrá la pena que tuviéramos claro cuál es el amaciato. Cuando una pareja, una persona u otra o ambos están casados y sostienen una relación con un tercero, pues desafortunadamente se configura este amaciato. Por otro lado, hay una violencia patrimonial en donde creo que tampoco se están dando cuenta la cual están ejerciendo en contra de Pedro. ¿Por qué? Porque si bien es cierto su casa, él acredita los pagos que ha realizado y también no está disfrutando de este bien inmueble que es de su propiedad, está recibiendo una afectación o un perjuicio en el cual pues no solamente por la vía civil, sino por la vía familiar se tiene que exponer ante el juzgado y también incluso hasta un daño moral por la afectación que está recibiendo. En su momento puede haber una condena siempre y cuando demandemos a la persona correcta y también podamos acreditar que esta persona está teniendo esta afectación a nosotros, no solamente en contra de Marina, sino también en la pareja de Marina. ¿Por qué? Porque está utilizando y está usando y viviendo en un inmueble en el cual no tiene forma de acreditar qué derecho tiene sobre él. No está rentando, no es propietario, no tiene un contrato de comodato. Entonces valdría la pena que lo pudiéramos exponer de la mejor forma. Ahora, hay una persona que está aquí en el foro, que es tu sobrina. A ver, adelante. Mis hermanos y yo llegamos a pensar que mi papá ya no regresaría. Lo justo era que mi mamá rehiciera su vida. Mi papá debe de entender que lo de mi mamá y él ya se terminó. Y yo lo único que quiero es ver feliz a mi mamá. Yo digo que lo mejor es que se regrese a Estados Unidos. Bienvenida. Gracias. ¿Qué tal tu fiesta de 15? Pues muy mal, mi papá no estuvo conmigo. Pero mandó el dinero. ¿Por qué no te aguantaste para bailar el vals con él? Según tú, era tu sueño, ¿no? Sí, yo quería que él bailara conmigo el vals. Y Mi papá se entonces, fue cuando yo ¿por qué tenía eres 11 tan dura años. en lo que acabas de decir, que se regrese a Estados Unidos? O sea, las personas no somos desechables, Naomi. Yo cuando yo hablaba con mi papá le decía, papá, regrésate. Y me decía, no, el siguiente año, el siguiente año. Y llegaba el año ¿Por y qué nunca crees que era llegaba. el siguiente año? ¿Tú sabes lo que ocurría alrededor de tus papás o no? Sí, porque cuando yo escuchaba a mi mamá hablar con mi papá, pues era de que peleaban. A ver, mira, tu papá, y corrígeme si no, Pedro, tenía ya planeado regresar desde hace 2 o 3 años. Ya estaba yo por regresar. Ok. Sí. ¿Sabes quién le pidió que se quedara? Porque necesitaban ustedes más cosas materiales. Fíjate nada más lo que estamos hablando, ¿eh? Sí, estamos pero no poniendo nada más era lo por encima de material, todo Rocío. lo importante, las cosas materiales que, ojo, sí son importantes, pero no las más. Tu mamá era quien le estaba pidiendo constantemente que se quedara. Es más, tu papá regresó de sorpresa porque tu tía vio algo extraño en la casa de ustedes. Y lo extraño, pues, era Juan. Pareció cierto, sí fue cierto. Y ahora lo corres.
Ahora lo corren, ya no lo aceptan en su casa, Rocío. Ahora a mí me preocupa, él no tiene dónde vivir. Lo va a tener. Él está viviendo conmigo y mi Lo mamá, va a tener. Rocío. Tú ni te preocupes. Legalmente, ya nos dijo David, es su casa. Hay un trámite que se tiene que hacer. Lo vamos a hacer. Lo vamos a apoyar. Pero de que tiene derechos, Rocío. tiene derechos. Ahora, Naomi, ¿qué me tienes que decir a todo esto? No fue precisamente por voluntad de tu padre quedarse más tiempo lejos de ustedes. Rocío. Fue decisión de tu madre. No fue, no, nada más fue decisión mía, Rocío. ¿No fueron tus exigencias? Rocío, pero yo le decía a él, ¿Fueron tus exigencias? regrésate ¿Sí o no? Regrésate y aquí Le entre los dos lo podemos hacer. Le pediste que se Con lo quedara poco más que- tiempo, No, ¿sí Rocío. Es que me o no? pedías No. dinero. Sí, Es pero que yo me te dije, pedías regrésate, dinero. vente, y aquí Mira, no lo me hacemos alcanza entre los esto, dos. el albañil, Aquí esto. trabajamos O sea, los por dos. favor, Ya no tus escuchen. hijos Nos están decía que mi grandes. papá decía que hasta el otro año se iba a venir más. No, ella nos decía que ella le exigía, que ella le decía que se quedara. Entonces, ¿Sabes por qué, Naomi, hija? Porque por favor. estaba No yo- te exigimos. Naomi, entonces, mi recomendación, ¿sí? También fui hija. Siempre en los matrimonios hay dos historias. Es más, me atrevo a decirte que tres. La de ella, la de él y la verdadera historia. ¿Por qué no te tomas un café con tu mamá y aprendes a conocerla? Porque, perdón, tan respetable debe ser tu madre como también tu padre. Y te invito a que lo hagas. Está vivo. Le estás diciendo que se regrese a Estados Unidos. ¿Tú tienes idea lo que eso significa para él? ¿Arriesgarse? Yo le agradezco todo lo que todo lo que él ha hecho por nosotros, le agradezco todo lo que nos ha dado. No parece. Pero no nada más es lo material, Rocío. Yo Ajá. necesito que mi El papá amor. esté conmigo. Precisamente lo que te con estoy su tratando padre. de hacer entender. Él está aquí Pero y está mira, con vida. Papá y mamá están juntos. ¿Qué Cuando necesitas yo para quería ser hablar feliz? con él siempre me decía, No, papá y mamá no dile están a tu juntos. mamá. ¿Y quieres dinero, hija? No, juntos yo no así, necesito al lado de la dinero, yo silla, pero papá y necesito mamá no están consejo. juntos. Pues sí, pero si te daba un consejo y Naomi, se quedaba contigo, no deja comías. de poner pretextos, mujer. Eso no es Yo sé cierto. que tenías Claro que no. escasos 11 años cuando tu Mis papá hijos se comieron fue. bien y estuvieron Sé la bien. historia. Sin embargo, tu papá sigue vivo. Ahí está, aquí. Aprovecha en vida, no después. ¿Para qué arrepentirse después? Flores y flores y flores, coronas, ¿no? Conmemoraciones en una lápida. ¿Para qué? Ya no sirve absolutamente de nada. Ya cuando trascienden, trascendieron. Están en otro lugar, ni siquiera sabemos si nos están haciendo caso, ¿no? No hay pruebas de ello. Hay una palabra que a mí aquí me salta muchísimo y es la palabra resentimiento. Sí. No veo el motivo por el cual puede haber un resentimiento contra Pedro. Pedro cumplió cabalmente en mandar lo que se necesitaba, que era el sustento, y si bien pudo no haber estado, no es para tenerle resentimiento. Puedes tener, digamos, nostalgia de no haber tenido a papá las veces que tanto lo necesitaste, Preguntas pero él que tampoco hacer. desapareció. Yo entendería que si no hubieran sabido nada de él Sí. durante 7 años y de pronto aparece, dice, ¿qué creen? Ya llegué, cuando todo el mundo lo hacía o muerto o con una nueva familia, sería una historia muy distinta. Pero él nunca desapareció. Yo te voy a decir otra cosa, Naomi. No todos los papás tienen esta capacidad emocional de dar consejos a las hijas. Los hombres generalmente tienen mucho miedo de tener esta cercanía emocional porque no saben cómo tratar a una jovencita. A veces lo delegan en la mamá. Y lo parece delegan una en la mamá. compañera. No es un asunto que haya sido porque él estuviera fuera o no te quisiera. Yo creo que Pedro dio constantemente señales de su presencia, a su manera, con sus limitaciones, porque yo no digo que seas perfecto, Acuérdate que hubo 15 y que días que no hubo supimos nada de momentos ti. en que quizá te necesitaron de otra manera y no pudiste estar o no supiste estar. Creo que hoy de lo que se trata es qué sí se puede hacer y qué se puede rescatar el día de hoy, porque como dice Rocío, tu papá está aquí y está vivo. ¿Cómo recuperar el tiempo perdido? Y es acercándote a él, conociéndolo a él y entendiendo sus razones. No tirándole ahora todo este resentimiento que siento que no abona absolutamente nada a lo que en el futuro puede representar esta relación de padre e hijo, porque es obvio que ya como esposos pues ya no van a funcionar. A mí realmente no solamente me duele, Naomi, cómo están tratando a tu papá. No solamente tu mamá, Marina. Juan, la falta de respeto hacia ti mismo, porque al final del día, con la misma vara que mides, serás medido. Yo no sé. Es ley.
Yo lo sé. Pues nunca que se mete entonces, En 9 meses si lo que lleva el sabes, señor no ha ido si por lo ella a la sabes, escuela. ¿por qué te metes en una situación que no corresponde? ¿Extrañas a tu papá? Sí, lo extraño. Pues aquí lo tienes. ¿Qué estás esperando para levantarte de ahí y darle un abrazo? Ay, mija, no. Gracias, mija, te amo. Los amo a todos. No me colas, los amo. Que Dios los bendiga siempre, mija. Vamos a hacer una cuenta nueva de aquí en adelante. Son mis hijos. Y si yo los quiero ver siempre juntos conmigo. Y me quieran, yo los quiero mucho. Los amo. Mijita preciosa. Y te voy a hacer 20 años de una fiesta, hija, para que esté yo contigo, bailemos un vals bonito. Sí, mija. Perdónenme ustedes también si me fui. Fue por necesidad. Sacarlos adelante y estudiaran. Tus hermanos estudiaron. Échale ganas, mi vida. Gracias. Perdóname. Hay mucho trabajo que hacer, psicológicamente hablando, legalmente hablando. ¿Qué vamos a hacer, David, para ayudar a Pedro? Bueno, en primer lugar, tiene derecho a saber en qué se gastó, se invirtió. Y Se en lo van qué a tener que ocupó. comprobar. Se le Sí, tiene está que acreditar. comprobable. Al final del día, es una estrategia muy inteligente también trasladar la carga de la prueba a la parte que quizás piensa que tiene un mejor derecho que nosotros. ¿Esto qué significa? Que acredite qué derecho tiene sobre las cosas que posee y de la cual también nosotros tenemos un derecho. ¿Juan puede seguir viviendo ahí mientras tanto? Es una medida que la verdad me gustaría que se exhibiera en el escrito inicial para que se pueda también tomar una restricción. Evidentemente, toda vez que ni siquiera han sido divorciados, ni mucho menos, tiene un derecho sobre el bien inmueble, se tome un distanciamiento prudente, en tanto no se resuelva la situación. Es un tanto como si no pudiera disfrutar Marina de ese inmueble para tener cualquier otro tipo de usufructo como una renta o como un comodato respecto del inmueble. ¿Por qué? Claro. Porque está en litigio. Entonces, mientras no se resuelva en una sentencia definitiva, no se puede disponer de ese bien, por un lado. Y por otro, pues evidentemente es importante que sigamos cumpliendo con las obligaciones en materia familiar respecto del menor, y me parece que son 2 menores todavía. Sí. Que no se lo han permitido ver, ¿eh? Además, es el menor de 15 tiene todo el años. derecho para poder ver a su hijo. Totalmente. Y si estamos atravesando por una situación complicada económicamente hablando, por lo cual muchas veces se cree que por no recibir una pensión no tienen derecho a ver a sus hijos, es completamente equivocada. Así es. La obligación de la pensión es del deudor alimentista y el derecho de ver a su padre es del menor. Y ojo, sé que tienes chamba porque no paras de trabajar. En Estados Unidos doblaba turno y tienes muchos oficios. Afortunadamente naciste bendecido, Pedro. Tienes muchas virtudes, ¿no? Sí. Que afortunadamente has podido poner en práctica y de las cuales has podido vivir. Sé que tienes chamba, pero en caso de que no la tuvieras, ¿sabes quién hoy legalmente tendría la obligación de mantenerte, de sostenerte? La señora que está a tu lado y que todavía es tu esposa. Naomi, esperamos tu ayuda. Yo te la pido personalmente. Necesito tu ayuda para acercar a tu hermano menor con su papá. Sí. ¿Me ayudas? Sí. ¿Segura? Sí. Que él entienda, y obviamente esto lo podemos hacer en una plática con Irene, hacerlo razonar acerca de los motivos por los cuales su papá se vio obligado a estar lejos de él, yéndose a otro país, simplemente para darles una mejor vida. ¿Cuento contigo? Sí. Pues bueno, Juan, a empacar, a seguir el noviazgo y viviendo la vida loca a distancia. No te recomiendo que te quedes en la casa porque esa casa va a entrar en litigio y hasta que un juez no determine cuánto es lo que Marina le tiene que pagar a Pedro, entonces tú no podrás regresar ahí hasta que ya sea de total propiedad de Marina. ¿Estamos en el entendido? Sí. ¿Ok? Tendrás que sacar todos los comprobantes del material. Tengo todo. Bueno, todo. Mira, ni falta hace mucha, porque con los comprobantes que tiene Pedro de todo lo que se envió de dinero. Pero es que también mis hijos invirtieron en esa casa para hacer sus departamentos. Bueno, tengo Marina, ¿lo puedes comprobar? Sí, mis hijos tienen con recibos. Sí. Cada quien tendrá que dar recibos. Porque yo también les di a mis hijos una que parte dar para que recibos y no me los vas a construyeran. entregar ni a mí ni a nadie, sino a un juez. Tengo los Te voy a decir, comprobantes. señora, y de mujer a mujer, con mucho cariño, porque me interesa que despiertes. Estás haciendo las cosas mal. Las has hecho mal y espero que no las sigas haciendo
pésimo, porque no solamente a ti te van a afectar, estás afectando, ya has afectado a tus hijos, que supuestamente son las personas a las que amas. Que Dios los bendiga, nos vemos en la corte. Gracias por haber venido, gracias Pedro, cuentas con nosotros y gracias Naomi. Sí. Aprovecha a tu padre en vida, ¿ok? Gracias Irene y gracias David. Público, qué tema, ¿verdad? Qué historia. ¿Cuántas como esta? ¿Cuántos latinos nos están viendo en este instante a través de estas pantallas? ¿Cuánto aprendizaje, cierto? Yo sé que están haciendo lo mejor que pueden y más para beneficio de sus familias, para que ustedes inclusive cuando regresen a sus respectivos países, pues tengan un techo, un lugar donde vivir. Solamente asegúrense, por favor. Hay herramientas suficientes para asegurarnos no perder contacto con lo que para nosotros tiene que ser lo más importante. Si nuestra familia y nuestros proyectos, planes, inclusive el techo que queremos asegurar, nos llevó a ese lugar donde están ahora viéndonos, pues entonces que ese sea el motor más importante para ustedes y regresen lo antes posible, sanos y salvos. Que todas las puertas del universo se abran y que atraigas hacia ti lo que mereces. Estés donde estés, hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques, mételo aquí. No mereces menos, mereces lo mejor. La historia que tendremos mañana se llama Por un escuincle perdí todo, a propósito de pérdidas. Vamos a hablar de la historia de una persona que le quitaron hasta sus documentos, imagínense. Ya no puede trabajar, hasta su ropa. Mañana. Nos vemos mañana.